La Academia Nacional del Folclore presenta ANFTV, donde podrá disfrutar de todo el contenido audiovisual que estamos preparando para usted. La Academia Nacional del Folclore nos acerca su nueva producción Compartiendo Experiencias, donde realizadores y gestores culturales nos presentan sus producciones en pos de un rescate regional y nacional de nuestras costumbres. Me resulta muy grato presentarles a través del canal de YouTube de la Academia Nacional del Folclore Paracuaria, las misiones jesuíticas de chiquitos, primera y segunda parte. Documentales dirigidos por Sergio Rasco, al que me une no solamente una gran admiración por su producción como cineasta, sino también una gran admiración por su humanidad y la sensibilidad que denota su trabajo. ¿Por qué Paracuaria? Así se denomina a la región, a la vasta provincia jesuítica que involucraba los actuales territorios de Argentina, de Chile, Bolivia, Perú, Uruguay, Paraguay, por supuesto, y el sur de Brasil. ¿Y por qué este topónimo de Chiquitos y Chiquitanía? Porque sus habitantes originales, los Tobasicosi, eran a su vez denominados por pueblos vecinos como y con una identidad especial que era Tapuy Mirí. ¿Qué significa Tapuy Mirí? Esclavos de las casas chicas. Cuando llegan los españoles, esta adscripción que le hacían los pueblos vecinos pasa a formar parte de la identificación nueva que le asignan. Y esclavos de las casas chicas pasa a ser la chiquitanía y sus habitantes los chiquitos. ¿Por qué le asigno tanto valor a Paracuaria, las misiones jesuíticas de chiquitos y a toda la vasta trayectoria de Sergio Rasco? Porque como antropóloga cultural noto, observo que tiene el registro etnográfico y la técnica que aplica es la de la observación participante. Es decir, se acerca a las comunidades, muchas veces pueblos originarios, con esa predisposición a hacer una comprensión densa de sus prácticas culturales, de su religiosidad popular, de las fiestas, de todo lo que tiene que ver con el mundo de los rituales, pero quebrando todo lo que tiene que ver con una actitud prejuiciosa, acercándose, dialogando, empoderándolos, dándoles voz. ¿Y de qué manera lo hace? Piensen ustedes que estos documentales son devueltos a las comunidades de algún modo los difunden, los ayudan para justamente difundir lo que es ese festival musical de música barroca que se hace en forma con bastante continuidad en la región y que concerta la llegada de muchos músicos de distintas partes del mundo. A través de estos documentales se visibiliza a estas comunidades y todo lo que forma ese riquísimo patrimonio cultural de la chiquitanía. En ese sentido, Paracuaria, las misiones jesuíticas de Chiquito dan cuenta de la dimensión
patrimonial que tiene toda esta región, y eso es mérito absoluto de la disposición y del arte de su realizador, Sergio Rasco. Sergio, gobernativo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Hay una oración que los padres misioneros que me acuerdo han dejado para recuerdo. El auxilio en nombre del Señor, el cielo y la tierra. Salimos. Dios mío, yo creo que estáis aquí presente. Dios adoro, Dios amo con todo mi corazón. Os agradezco todo lo beneficio que me habéis hecho. Ofrezco todos mis pensamientos, palabra y obra y misión, ya que soy madre de bondad, guardando y defenderme como cosa en posición. Amén. Gracias, maestro.
Desde muy chica he estado acompañando primero a la abuelita, después a mi mamá, y ahora ya ellas no pueden venir, entonces yo estoy viniendo a adornar a la Virgen y algunas otras cositas también que hay que ver en la iglesia. Muy bien, muy buenos días, señores autoridades, señores cabildos. Primeramente quiero pedir disculpas por mi atraso que he tenido, pero de todas maneras estoy aquí presente para ustedes. Para cualquier cosa, aquí con el Cabildo General, ¿no? Bueno, este se llama estandarte, representando al Señor. Todo lo mejor también. Ponga su servicio en las manos de Dios también. Son las autoridades los que lo manejan, así que es una autoridad de la iglesia. Entrego el estandarte, la bandera, al Cabildo, para que ellos guíen el regulamiento, comportamiento religioso, toda la fiesta patronal en el pueblo de Concepción este año 2016. Bueno, ya más o menos. Yo creo que no me he de morir. Yo creo que me voy a morir, que me lo lleve yo todo. Tengo que dejar algo. Y ay, Jesucristo, apokero ni chakuni osupu no te sobi ni chakuni osupu no te sobi. En 1540, el Papa Paulo III aprueba en Roma una nueva orden religiosa, fundada por Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús. Fundada la ciudad de Asunción, parte desde allí una expedición al mando del capitán Domingo de Irala. Irala primero llegó con 1.500 guaraníes, Ñuflo de Chávez con 2.000. Ahora bien, lo que hacen esos españoles no viajan solos, viajan también con guaraníes de Paraguay, que les sirven de guía, de soldados y de intérpretes.
Ñuflo de Chávez efectivamente sale de Asunción con 150 españoles, con canoas, bergantines, indios de servicio. Llega a esta zona, funda el 1 de agosto de 1559 la ciudad de Nueva Asunción, pues en honor a Asunción. Y encuentran ya grupos guaraníes ya establecidos en la zona de la Chiquitania, muchos de la zona de Itatín, al norte de Paraguay, lo que es Mato Grosso do Sul ahora en Brasil, y otros grupos tal vez un poco más numerosos al sur, lo que es la cordillera chiriguana. Ya había grupos guaraníes. Don Ñuflo de Chávez, en uno de sus viajes él recurre al virrey del Perú y lo insta a crear una gobernación en un territorio ignoto. En 1560, el 15 de febrero, el virrey Andrés Hurtado de Mendoza crea la gobernación de Mojos. Una gobernación que en principio, durante muy poco tiempo, va a tener el nombre de Musus, de Mojos, o sea, es el Paitití, el Dorado. El Gran Paitití, el Dorado, ese gran sueño que se hizo realidad en las misiones jesuíticas. El sueño del Evangelio de Jesús plasmado en una sociedad nueva. Con el nombramiento de una nueva gobernación, Chávez se regresa al territorio del río Huapay, cambia el nombre a la ciudad de Nueva Asunción, la llama La Barranca y en la zona del actual territorio de Chiquito funda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El 26 de febrero de 1561, el capitán Ñuflo de Chávez fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Desde ese año y hasta 1568 se desempeñó como gobernador con un objetivo: poblar y desencantar la tierra. Las primeras crónicas, cuando se funda Santa Cruz la Vieja y todo, están plagadas de nombres de naciones o parcialidades, como dicen, indígenas. En número de grupos distintos son 100, 200. En términos de idiomas, habían idiomas en la Chiquitania de 6 grupos lingüísticos. No 6 idiomas, 6 grupos lingüísticos. Arawak, Chapacura, Guaraní, Otuqui, Samuco y Chiquito, claro. Entonces, 6 familias con un montón de lenguas, dentro de las lenguas un montón de dialectos. Los guaraníes eran uno de muchos. Después se vuelven más poderosos, más numerosos, y los aliados guaraníes se vuelven a los peores enemigos de los españoles. Ñuflo de Chávez murió en octubre de 1568 a manos de los indios itatines. A la muerte de Chávez le van a suceder 2 nuevos gobernadores, Diego de Mendoza y Juan Pérez de Zurita. Juan Pérez de Zurita va a traer a Santa Cruz de la Sierra al vicario, el padre Diego de Porres, sacerdote mercedario. Los mercedarios llegan a Santa Cruz en 1572. El más representativo de los mercedarios fue Diego de Porres, y en ese sentido el gran trabajo que hizo él es con los itatines. Y allí hace un trabajo interesante de misiones, podemos decir ahora de evangelización. En 1580 va a ser nombrado gobernador de Santa Cruz de la Sierra Lorenzo Suárez de Figueroa. Había venido ya a América, él mismo había estudiado en un colegio de padres jesuitas en España. Es por eso que le solicita al provincial que le envíe a Santa Cruz de la Sierra sacerdotes jesuitas. El 15 de mayo de 1587 llegan a Santa Cruz los 3 primeros jesuitas: el padre Diego Martínez, el padre Diego Samaniego y el hermano Juan Sánchez. La ciudad que hoy conocemos como la ciudad de Sucre tiene otros nombres. El nombre indígena es el nombre de Chuquisaca, y el nombre que recibió en la fundación fue de San Miguel de la Plata de los Caballeros, conocida como la ciudad de La Plata.
Antiguamente fue sede de la Real Audiencia de Charcas. Santa Cruz de la Sierra está dentro de la jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas, es una gobernación independiente. En 1590 se funda la ciudad de San Lorenzo. San Lorenzo de la Frontera, fundada desde aquí, desde la ciudad de La Plata. Algunos jesuitas empezaron a vivir en San Lorenzo. El objetivo de la fundación de esta ciudad era justamente poder llegar hasta los monjes. En 1592, Suárez de Figueroa funda una nueva ciudad, llamada Santiago del Puerto, que va a tener una efímera vida de apenas 2 años, donde posteriormente se va a fundar San Francisco Javier, la primera misión jesuita en la zona de Chiquitos, prácticamente 100 años después. Paralelamente, en 1604, se funda la provincia jesuítica del Paraguay, que asumirá en 1607 como provincial el padre Diego de Torres Bollo. En 1622 se fusionan Santa Cruz la Vieja con San Lorenzo, a orillas del río Piraí. Eran 2 ciudades vecinas, Santa Cruz de la Sierra y San Lorenzo de la Frontera, que llegaron a fusionarse en el lugar de Santa Cruz de la Sierra, pero dejando como patrono de la ciudad a San Lorenzo. Van a establecer en la ciudad una residencia jesuita. Fundan una residencia que era el centro de avanzada de las actividades misionales jesuíticas. De aquí también se asistía a los padres de la casa de Santa Cruz. Santa Cruz no llegó a constituir un colegio, pero sí en una residencia, y en una residencia donde también se daban clases, se daban lecciones de humanidades a los jóvenes y los niños de la ciudad. Emplazada donde hoy se encuentra la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, frente a la plaza. Una residencia muy importante, van a ser fundamentales en el proceso y sobre todo en lo que ellos llaman las misiones temporales. La Madre, la Virgen de Cotoca. Este es el pueblo que te acoge, mamita de Cotoca. Este es el pueblo que tiene fe en ti, Santísima Madre, amada por todos los cruceños, por toda Bolivia. Bienvenida, mamita de Cotoca. Todos juntos. Por eso es que yo creo que a los cruceños nos fascina esto de Chiquitos, y cuando hablamos de los jesuitas históricos, del primer momento hasta la fundación, nos sentimos muy próximos a ellos y nos sentimos parte de la cultura que nos han dejado. Tarija es una región que es conocida desde 1539 por medio de unas exploraciones, y en 1574 por una provisión del virrey Toledo, el capitán Luis de Fuentes funda ya la villa San Bernardo de Tarija de la Frontera. En esos tiempos la primera presencia religiosa han sido los dominicos. Posteriormente, en el siglo XVI, llegan los agustinos y los hermanos de San Juan de Dios. Desde el inicio, los misioneros se encontraron con una realidad muy diversa. Desde el siglo XVI acuñaron una expresión que es lo que llamaban la policía. En términos misionales del siglo XVI, tenía que ver con lo que era la polis. El cristiano tenía que ser capaz de convivir en la polis, con ciertos comportamientos, ¿no?, de respeto, de organización, de normas que tenían que cumplir todos, españoles e indígenas, ¿no? Ya los primeros misioneros franciscanos se dan cuenta que era imposible que españoles e indígenas pudieran convivir. Entonces dijeron,
hagamos pues una parroquia, se diría también, para españoles y una parroquia para indios. Así, a partir de esta intuición práctica que surgió de la vida, aparecieron lo que se llaman las reducciones, ¿no? En el sentido de reconducir pueblos y desde allí hacer un proceso también de interiorización y expresión del cristianismo. Los franciscanos en ese sentido, y otros más, sobre todo antes de los jesuitas, fueron los pioneros. Un dato interesante es la llegada de los franciscanos en 1606. De Tarija se puede decir que había allá una residencia para las misiones de guaraníes que hoy día son parte de Bolivia y que se llamaban chiriguanos. En el año 1690 se fundó en Tarija un colegio de la Compañía de Jesús. El marqués de Yavi, Juan José Campero de Herrera, hace una donación a los jesuitas para que ellos puedan fundar su colegio en Tarija. El marqués dona unos solares. Actualmente estos predios corresponden a lo que es la Catedral de Tarija. Esta catedral ha sido construida por los jesuitas, por los padres jesuitas. El retablo de los laterales, el retablo son con estilo barroco. Todavía en los retablos esta arquitectura del periodo colonial, y hoy se puede observar todavía dos retablos en los cuales uno puede acercarse a la estética jesuítica del siglo XVIII. Aquí en el retablo de la derecha, ahí lo tenemos a la imagen de San Bernardo, que es el patrono de Tarija. El púlpito, ese tenía su entrada. Esos tiempos se lo usaba para predicar. Arriba del púlpito lo tenemos a San Francisco Javier. Mi nombre es Pedro Cadena, soy el encargado de sacristía de aquí de la catedral. El colegio de los jesuitas está aquí a la derecha, atrás. Ahorita es el Colegio Nacional San Luis. Tarija es de los colegios que están prácticamente más al norte, pero Tarija es el paso obligado para todos aquellos sacerdotes que son enviados a los chiquitos. No van por Asunción, van por Tarija. El padre José de Arce, él estaba trabajando con los chiriguanos y fueron unas reducciones muy difíciles de mantener. Varias de ellas duraron muy pocos años. Pero en cualquier caso, como eran guaraníticas, veían que la mejor forma de mantenerlas era uniéndolas a las del Paraguay, que ya funcionaban desde casi un siglo antes. Y los fundamentos los tenemos en la primera carta annua de la Paraguaria, que está fechada en 1608. En este extenso territorio, la sede de las autoridades, lo que diríamos hoy la capital para los jesuitas, para esta unidad administrativa de la Paraguaria, estaba en la ciudad de Córdoba. El padre Diego de Torres lo expresa muy claro, está equidistante. En 1691, el padre Gregorio de Orozco, provincial del Paraguay, envió a la región chiquitana a los primeros jesuitas. Salieron de Tarija el padre José de Arce, el hermano Antonio de Rivas y el padre Diego Centeno, con el objetivo de abrir un camino de comunicación. Y al padre Arce le encomendaron buscar un camino entre el sur de Bolivia hasta el río Paraguay para que se pudiese hacer esa conexión. Él pasó por Santa Cruz de la Sierra, que pertenecía entonces a otra provincia jesuítica, al Perú, y tuvo la, no sé llamarlo providencia, de encontrarse con una cadena de indígenas chiquitanos que eran llevados a Lima para ser vendidos como esclavos. Y después se dio cuenta que la única forma de evitar que aquello cayese en manos de los traficantes de esclavos era fundar una reducción. Los indígenas que estaban bautizados no podían ser esclavizados según las leyes de Indias. Sabemos que el padre Arce, quien fue el primer misionero de chiquitos, ya consciente del rol de música en la evangelización de los pueblos,
no llega aquí armado de instrumentos de guerra, sino trae consigo la cruz y 6 músicos indios de las misiones de los guaraníes. Llegan a la primera población de Piñocas, con su población debilitada por una epidemia. Y se encontró con que un grupo grande de indígenas estaban afectados por una peste. Él creyó que tenía que seguir por encima de todo la voz de su corazón y fundó la primera reducción. Se erigió una cruz, bendecida por el Padre. Hagan esto en conmemoración mía. Rezando él y sus compañeros las letanías. Durante esta función sagrada estaban los indios de rodillas. Así se inauguró esta primera reducción de los indios chiquitos, denominada de San Francisco Javier. Santa María, soy aquí. Cuando los jesuitas se enteraron de esta reducción ya en funcionamiento, porque volvió el padre Arce a explicar todo a Tarija, hubo una reacción muy fuerte contra él, se le sacó de superior de las misiones, se le dio no sé qué penitencia y desde luego se lo dejó en Tarija. Es curioso saber que después, cuando se enteró el padre general en Roma de lo que había ocurrido, le dio la razón al padre Arce y le dio un buen rapapolvo al superior diciéndole que cómo hacía esto, con quién iba él a consultar en la selva si no era con las hojas de los árboles. Una carta muy bella del padre Tirso González. Así fue el origen de la primera reducción de chiquitos. Mi nombre es Marcelo Valentito Micha. Yo bailé de Yaritú a los 15 años. Soy cacique mayor, autoridad indígena. Mi abuelo ha sido Yaritú. Yo estuve de Yaritú unos 5 años. Después entré de músico ya. Fue músico, hasta ahora es músico y sigue siendo músico de la tradición de aquí de San Javier. Es el único flautero que sale. Flautero para San Javier, flautero para Semana Santa. Defensor de la cultura de nuestro pueblo de San Javier. Mi abuelo, caramba, tengo muchos recuerdos de él, ¿no? Y ahora ya enseñarlo a nuestros nietos para que aprendan, para que uno de aquí mañana ya uno se desaparece, ya quedan ellos. Lastimosamente se nos fue, ¿no? Porque también gracias a él yo aprendí a tocar caja, tambora. Tocamos la caja para la fiesta de la Semana Santa. En todo San Javier lo conocía y el toque, la flauta y la tamborita, antes que él muera se lo pasó a don Miguel Parapaino. Yo me llamo Miguel Parapaino, trabajando sobre asuntos de madera, hacer tamborita, cajita, para que no se pierda nuestra tradición, nuestro quehacer en los antepasados. Bueno, chapé saruki, esta, ahorita techo y curicaima, masoni, asumano lloresomanca o lloresoca. Chapé aima saruki. Gracias, hermano. 1, 2, 3 y...
Javier, felicidades. ¡Felicidades! Hermano, San Javier, felicidades. Aplausos nuestro santo patrono, San Francisco Javier, en esta noche, su serenata. Hacemos la serenata a Francisco, hacerle la víspera a las 11 de la noche. Curemasa víspera, revísperaste Santo San Francisco Javier. Gracias. Para que podamos seguir tocando. Se llama Manuela, su Payave, su Pepi. Ya hace tiempo, por lo menos unos 40 años, ya yo estoy sirviendo en la religión. Soy cabildo, cuidando al Santo San Javier para que no lo atropellen a la gente que están cargándolo a él. Esa tamborita que se escucha allá, esa también es una lancha que le dicen. Y después las lanzas se lo ponen al suelo. La gente antigua, su creencia decía que estaba buscándolo a Jesús. Se hacen las oraciones en su lengua nativa. Están rezando ahorita, ¿no? Sale de esos rezos, de ahí hacemos una procesión alrededor de la plaza. Y ya venimos acá vuelta, ya no lo entregamos la bandera adentro, la morada. Agradeciendo al cabildo, a las mamás. Yo me llamo Carmen Masay Posiabos, soy naciana, pero ya vivo años por acá en San Javier. Por mi parte, San Francisco Javier. San Francisco Javier. Moshe, hay que no mante acá Jaime, San Francisco Javier. Amén. Gracias, doña Carmencita, que ha rezado en nuestro idioma. Gracias, Domingo. No lo alcanza ya. Yo soy José Domingo Macoñó Masaví, nativo de San Javier. Aunque el primer libro de bautismos se abre en abril de 1697, dicen los misioneros que desde el 17 de enero de 1692 comenzaron a bautizar. El padre Diego Centeno introdujo en 1692 el primer contingente de ganado vacuno a las misiones de Chiquitos, dando lugar a la creación de la primera estancia en la misión de San Javier. Cuando se forman los pueblos de Chiquitos, los jesuitas ya tenían la experiencia del Paraguay y de Mojos. El padre general Tirso González, en 1696, aprobó que las misiones de Chiquitos estuviesen en manos de los jesuitas del Paraguay hasta que los del Perú enviasen sacerdotes. No pudieron hacerlo por falta de personal, y así las reducciones de Chiquitos pasaron a ser parte de la provincia jesuítica del Paraguay, Paracuaria. Gracias, Señor. El 10 de agosto de 1696, los bandeirantes atacaron la misión de San Javier. El gobernador de Santa Cruz de la Sierra, José Robledo de Torres, apoyó la defensa de la misión jesuita y envió soldados cruceños. Una hueste de indígenas de la nación Piñoca, organizada por el padre José de Arce, enfrentaron a los bandeirantes derrotándolos. La batalla fue a orillas del río San Miguel, hoy San Julián. Después de la batalla de San Javier, después de la consolidación de esa primera misión, los padres jesuitas van a avanzar hacia San Rafael. La misión de San Rafael se fundó a fines del año 1695.
Un dato para ubicarnos en el tiempo. Y un año antes, en 1694, recién nacía Martin Schmidt en Suiza. El padre Martin Schmidt, nacido en Baar, Suiza, el 26 de septiembre de 1694. La misión de San Rafael es la segunda reducción. Estaba a cargo de los padres Juan Bautista de Sea y Francisco de Hervás. Ese triángulo que establecen los padres jesuitas, San Francisco Javier, San Rafael y San José en 1697, van a ser los 3 puntos de donde irradiarán la evangelización. San José, 1697. La tercera reducción fue fundada por el padre Felipe Suárez a principios de agosto de 1697. Fue mudada al sitio donde más de un siglo antes estuvo asentada Santa Cruz de la Sierra, la Vieja. Su altar mayor tenía un Cristo que se usaba en las procesiones de Semana Santa y que todavía prepara el Cabildo Indigenal. Este pueblo fue puesto bajo la protección de San José por solicitud del Marqués de Tojo. Don Juan José Campero fue bienhechor de esta misión, quien donó alhajas y ornamentos para iglesia y sacristía. Se atribuye al hermano Bernabé Domínguez la construcción de la iglesia a principios del siglo XVIII, con 50 varas de largo y 12 de ancho, con 2 capillas en crucero, realizada en adobes y madera. Hay una secuencia constructiva que fuera señalada y debe revisarse, pero plantea que la capilla Miserere pudo hacerse en 1740, la torre en 1748, el colegio en 1754 y luego la fachada de piedra se estima fue concluida en el periodo postjesuítico. Avance. Adelante. Este va adelante en la procesión y la Virgen viene atrás porque es su madre. Yo me llamo Javier Solís Machicado. Aquí me dicen el cantante. Quiero dar la bienvenida a todo el pueblo de Dios que son ustedes, congregados aquí en nuestra iglesia catedral. Soy el obispo del Vicariato Apostólico Núcleo de Chávez desde 15 años. Soy de origen de Polonia, de una provincia franciscana, Santa Edwigis, en Silesia. Y estamos aquí en una de las misiones jesuíticas de Inmaculada Concepción de la Virgen María. Este es el instrumento de la Virgen María que se llama Lloresomate. 6 tacuaritas contiene, se toca así a la Virgen María, ¿no ves? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega, Señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He oído decir, pero no sé decirlo ahorita, cuántos años hace que se ha fundado acá Concepción, ¿no? Ya hace harto tiempo, pues ya. Y esta catedral lo hicieron los jesuitas de antes. El padre Lucas Caballero empezó en 1699 desde San Javier, llevando adelante las diversas entradas a distintas etnias chiquitanas. Fue el inicio para fundar Concepción, hasta que con la compañía del padre Francisco de Hervás logró en 1709 una fundación del pueblo de Concepción. Continuamos acompañando y dejándonos acompañar por nuestra Madre Santísima Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción, 1709. El padre Lucas Caballero, incansable misionero, encontró la muerte a manos de los Puizocas el 18 de septiembre de 1711. Era el primer misionero mártir en tierra de Chiquitos. Siguiendo el libro de consultas de provincia, siguiendo los libros de cuentas de la provincia jesuítica, del procurador y del Colegio Máximo, de golpe nos aparecen entre el 1718 y 1729, tal vez un poquito antes, aparecen indios chiquitanos en Córdoba. Se les entrega ropa, se les entrega comida, viven ahí en el colegio, en la parte del colegio, pero es la misma época en que nos aparecen en los libros de cuentas gastos en el coreto, es decir, en italiano, coro, gastos en cuerdas, ropa. Es muy llamativo porque es la época en que está en el Colegio de Córdoba Domenico Cipoli. Hacia 1710, el joven Domenico Cipoli se encontraba en Roma, donde vivió 7 años. Allí compuso misas, oratorios, cantatas y se desempeñó como maestro de capilla en varias iglesias de Roma. Era una de las grandes promesas como organista y compositor. Incluso se hizo una oda a Santa Cecilia. Se la encargaron a varios compositores, entre ellos Scarlatti y Händel, y uno de los que fue llamado para completar esa obra fue Domenico Cipoli. El caso de Domenico Cipoli, quien dejó su trabajo en famosa iglesia de Roma. Era tan apreciado en Europa la composición de Cipoli que hasta se imprimió su música. Él, al escuchar las narraciones sobre el talento de los músicos indígenas y sobre el rol de música en la obra evangelizadora, deja Roma y se va. A los 28 años, decidió ingresar a la Compañía de Jesús y solicitó misionar en las Indias. Llegó a Buenos Aires en julio de 1717 y poco después se estableció en el Colegio Máximo de Córdoba. Los indígenas viajaron, los indígenas músicos, y qué prudente fue este método de mandar a los talentosos y jóvenes músicos a Córdoba para que un experto como Domenico Cipoli les enseñase la liturgia, cómo dirigir el coro y la orquesta. Los indígenas copiaron la música de Cipoli y lo llevaron a las misiones. Domenico Cipoli terminó sus estudios en 1724 y se preparaba para recibir la orden sacerdotal, pero la ausencia del obispo no se lo permitió. Vivió 9 años en Córdoba, nunca visitó las reducciones. Al tiempo, se enfermó y decidió descansar en la estancia jesuítica de Santa Catalina. Celebró allí la Navidad de 1725 y falleció el 2 de enero de 1726, con solo 37 años.
Más tarde, el original de Zípoli se pierde en Córdoba, pero Zípoli se hace eterno porque los indígenas, músicos, copistas, lo han llevado a las misiones. A menudo, tal vez casi siempre, la música que llegaba a las misiones sufría nuevas acomodaciones, nuevos arreglos, de acuerdo a las preferencias sonoras, de acuerdo a la espiritualidad de los músicos indios. Entonces, hoy en día conocemos a Zípoli chiquitano o Zípoli mojeño. ¿Cuál diferente sería del original? Creo que no tan diferente, pero sí que es diferente. Prefiero llamarlo Zípoli misional que Zípoli cordobés. En primer lugar, bienvenido. Mi nombre es Carmelo Yocochuy Vaca, sacristán del Templo Misional de San Miguel de Velasco. Soy responsable de aquí todo, las fiestas, cabildos, organizamos juntamente con el párroco. Esta misión de San Miguel fue fundada por el padre Felipe Suárez los últimos días de 1721. Que aquí hay 4 confesionarios. Tenemos estos 2 acá en la derecha, en la entrada, sacerdotes españoles, Felipe Suárez y acá Fernández de Campos, los que fundaron el pueblo de San Miguel y urbanizaron y llamaron por nombre San Miguel Arcángel. San Miguel, 1721. Yo soy particularmente hijo de padres chiquitanos de San Miguel de Velasco. Yo me recuerdo también de pequeño, yo mismo fui recibiendo ese cristianismo en versión chiquitana. Los relatos bíblicos, por ejemplo, la creación, la vida misma de Jesús, narrada en contexto chiquitano, porque aparecían los árboles de la zona, aparecían figuras que no estaban en la Biblia, pero que era parte de la tradición chiquitana. Esa herencia yo recibí. Entonces, por eso yo digo, no era solamente una cuestión del siglo XVII, XVIII, sino en mi caso, era también una experiencia propia heredada de mis padres, ¿no? Y en este sentido se va a crear, durante los años de convivencia o del periodo reduccional, que yo llamo un cristianismo en versión chiquitana o un cristianismo en versión indígena. Este cristianismo será recreado con las expresiones propias del lugar, con la lengua general que era el chiquito en la época, ¿no? En la época jesuítica, en los registros jesuíticos, dentro de la lengua chiquita reconocen 4 dialectos. Los jesuitas escogen el dialecto Tao, no lo escogen al azar. Este dialecto en particular podía servir como lengua general, digamos, en la zona, ¿no? Que lo entendían otros pueblos. Por eso los jesuitas, viendo tantas lenguas diferentes, no podían aprender todas. Entonces escogen el Tao como lengua de evangelización y es el Tao ahora el que se llama Besir, que es un término chiquito que quiere decir correcto, pero para los lingüistas se sigue llamando chiquito también, ¿no? Chiquito es la traducción directa al castellano de una palabra compuesta guaraní que es tapuy miri, que significa los pequeños tapuy, tapuy siendo una palabra que utilizan la mayoría de los grupos guaraníes, Brasil, Paraguay, Argentina, para designar a otros grupos.
ha sido traducida esta palabra al castellano como esclavo, inferior, y esto fue traducido tal cual como chiquito por los españoles. Después aparecieron etimologías populares que no tienen base lingüística, como que chiquito les decían por el tamaño de sus casas. Vinieron los misioneros y en vez de hablar de Dios comenzaron a celebrar espectaculares liturgias, con una participación del indígena porque se dieron cuenta que sería demasiado costoso, además muy poco prudente, ir trayendo los talentos en cada expresión de arte desde Europa. Este talento Dios ha donado también en el pueblo a la que la misión está dirigida. En cada pueblo pues surgieron 30, 40 y más músicos profesionales que cantaban y tocaban durante la misa y servicios religiosos todos los días. La alegría simplemente por no saber de ti. El padre Martin Schmidt, nacido en Baar, Suiza, ordenado sacerdote en 1726 y destinado a la provincia del Paraguay. En el camino a Chiquitos pasó por Córdoba del Tucumán en julio de 1729. Lamentablemente no se encontró con Domenico Cipoli, que ya había fallecido 3 años antes. Es probable que Schmidt, en los 2 meses de estadía en Córdoba, haya podido apreciar la obra musical que dejó este célebre músico italiano. Martin Schmidt, una de las figuras más importantes en las misiones de Chiquitos, tuvo que conocer la música de Cipoli, tuvo que proponerla a sus propios músicos. Sobre Martin Schmidt sabemos, ¿no?, que él llega a Chiquitos, ¿no? En 1730 llega a Chiquitos y su lugar de destino fue San Javier, con el encargo inicial de enseñar música y canto. Cuando él llega justamente, se va a preocupar por el tema, yo podría decir por el tema artístico, ¿no? Arquitecto, pintor, genial persona, pero también músico y constructor de los instrumentos musicales, pues un Miguel Ángelo de Chiquitos. San Javier en Chiquitos, y que tiene las mismas ideas constructivas, arquitectónicas, de las iglesias que diseñó el padre Schmidt, inventó una manera de fabricar instrumentos y, entre otras cosas, reemplazaba la madera de arce y de pino que se usa en los instrumentos europeos por la madera de cedro. Esto está hecho con cedro, por lo que la madera es un poco más blanda para el aprendizaje en el manejo de las herramientas. Hoy me siento muy contento, muy orgulloso de estar dando clases, estar enseñando a son dos indígenas. Me los han traído para que yo les enseñe a fabricar violines, ya que en su región ellos no tienen el luthier, la parte de Salta, Tucumán, de esa región, de Argentina. Y este es uno de los violines ya fabricados por ellos. Schmidt percibió la influencia de la música en los indígenas y confiesa: me puse a fabricar toda clase de instrumentos, por necesidad y por falta de gente competente. Hoy en día, todos nuestros pueblos tienen un órgano, una cantidad de violines, violonchelos, clavicordios, todos hechos de madera de cedro, y he enseñado a los indios a tocarlos. Si yo soy misionero, es porque canto, bailo y toco música. Hay talleres de construcción de instrumentos musicales. El padre Schmidt empieza la construcción y él forma los primeros grupos aquí en San Javier. Pero cuando empiezan los primeros talleres en San Javier y el padre Schmidt forma un grupo de voces, y los cabildos van en conquista de su gente que estaba en su hábitat natural. Y cuando empieza la música, todos vienen, todos se integran. Y hay algunas escrituras donde muestra que la música fue el factor fundamental para la integración, la unidad de todas las misiones de Chiquitos. Gloria a Dios en el cielo.
En 1735, ya el taller musical estaba en pleno funcionamiento, con la llegada del padre Juan Messner. Otro fue Juan Messner. Si Schmidt o Messner u otro misionero hiciese más o menos contribución a la vida musical, la principal causa y el protagonismo en la fundación de la vida musical en las reducciones y su crecimiento lo han hecho los indios mismos. Estudiaron la música tanto en las misiones, pero sobre todo con los maestros de capilla que siempre fueron indios. Según algunos manuscritos donde menciona la primera iglesia construida de Martin Schmidt fue la iglesia de San Rafael. En 1747 comienza el padre Schmidt la construcción del nuevo templo. La segunda iglesia construida de Martin Schmidt fue San Javier. En 1749. Y de aquí pasó hasta Concepción. En 1753, una nueva iglesia, la tercera que iba a construir el padre Martin Schmidt, Inmaculada Concepción. Y justo estas iglesias tienen como un logotipo del Padre, que es el rosetón, es el mismo rosetón, que dice Casa de Dios, Puerta del Cielo. Entonces, aquí está en latín, en Concepción en español y en San Rafael está en latín esta misma frase, ¿no? Casa de Dios, Puerta del Cielo. Pero las tres iglesias que construye el padre Schmidt tienen estas figuras. Que lógicamente la obra de las reducciones no la hizo el padre Martin Schmidt, sino que fue capaz de enseñar a los indígenas para que ellos mismos la hicieran, que ese es el gran mérito. Semejante obra no la puede ser un hombre, pero sí que puede ser la cabeza para que se realice como se realizó. Entonces, en ese sentido, para mí lo podemos considerar a Schmidt un gran innovador, que con la participación de los propios indígenas logró construir los templos. San Ignacio de Chiquitos, 1748. De San Ignacio y su catedral como pastor por la cultura musical que hemos heredado desde el tiempo de los jesuitas. Una carta del padre Francisco Lardín decía: en San Ignacio se construyó la iglesia que es la más hermosa de las misiones. Está con buenos retablos que se están dorando, y luego despacharé al padre Martin Schmidt, que es el artífice para que los haga en el pueblo de San Miguel. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Esta misión de San Miguel fue fundada por el padre Felipe Suárez. El lado izquierdo, la entrada, estos dos jesuitas, Martin Schmidt y Juan Messner. El templo fue construido en la década de 1750 por un arquitecto anónimo. En el interior había un altar mayor que había realizado el padre Martin Schmidt entre 1765 y 1766. Esta obra quedó inconclusa, pues el sagrario estaba sin dorar en el momento de la expulsión. El dorado de estos altares lo terminó en 1783 el maestro Antonio de Rojas. Bueno, podemos hablar del piso, ¿no? Hablo del 55, por ahí. La gente, las mujeres, o yo también pasé con mi mamá aquí sentado junto a ella y el papá parado porque no había dónde sentarse.
era pura tierra, ¿no? Santa Ana, 1755. La reducción de Santa Ana fue fundada por el padre Julián Nogler como un pueblo nuevo con parte de los nativos de San Rafael. Santa Ana es el pueblo misional más auténtico de Chiquitos, construido por los mismos indígenas ya sin los jesuitas. La Semana Santa la preparan y la viven para la gloria del Señor. Es su ofrenda para tener un año en paz. Ya vos se lo presentas ahí, el padre va a sacar y va a echar. En los cielos, santificado sea tu nombre. Por decreto del rey Carlos III, la Compañía de Jesús es expulsada de todos los dominios españoles en el año 1767. El padre Martín Schmidt estaba en San Ignacio cuando la expulsión, ya con 73 años. No puedo recordar la despedida de mis queridos, pobres, abandonados indios sin que mi corazón se contraiga de dolor. Había subido a mi mula para irme, pero el animal no pudo avanzar ni un paso. Todos me rodearon para no dejarme partir. Oh Padre, no te vayas, no nos abandones. ¿Quién se ocupará de nosotros? ¿Quién nos llevará al cielo? Yo no pude decir ni una sola palabra. Estaba tan afligido que solo pude llorar con ellos. El padre Martín Schmidt salió de Chiquitos en 1768 y llegó a Suiza muy enfermo en 1771. Murió el 10 de marzo de 1772 en el colegio de Lucerna. Te damos gracias, Señor, por estar presente en esta noche, aquí junto al altar, junto al monumento donde está depositado el cuerpo. Que nuestro Padre Celestial escuche nuestra petición por su mismo Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios nos bendiga en esta santa noche para amanecer el día Viernes Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias al Señor, así sea. Amén. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.
Quédate en casa. La Academia Nacional del Folclore te acompaña con material exclusivo en esta época de cuarentena. Búscanos en YouTube como Academia Nacional del Folclore.